¿Listo para asustarte? Mi nombre es Alex y estás en el Consultorio Nocturno, un lugar dedicado a esas historias y relatos que te dejarán pensando, te llenarán de dudas y sobre todo, de terror. Hoy tenemos una historia especialmente escalofriante. Estamos seguros que la vas a disfrutar y se quedará en tu mente durante mucho tiempo. Así que toma asiento. La consulta está por comenzar. Cada noche, sin importar el clima, algo camina por nuestras calles silbando suavemente. Solo puedes escucharlo si estás en la sala o en la cocina cuando pasa, y siempre comienza exactamente a las 3:03 de la mañana. Vivimos en un pueblo que es muy pequeño, solamente tiene una calle principal, y el sonido comienza justamente al inicio de la calle, por donde vive Alberto. Nosotros estamos más o menos hacia el medio, por lo que el silbido comienza lento, después aumenta, y después lentamente comienza a desaparecer, en dirección hacia el otro lado de la calle. Cuando yo era más joven, mi hermana y yo nos escabullíamos hasta la cocina algunas noches para escuchar. A nuestros padres nunca les gustó esto, y estaríamos muchos días castigados si nos hubieran encontrado. Pero nunca fueron demasiado duros con nosotros, ya que siempre nos apegamos a esta gran regla. Nunca intentes mirar lo que pasa silbando. El pueblo era un lugar divertido. He vivido aquí desde que tenía 6 años y me encanta. Las casas son pequeñas y están bien cuidadas. Tienen patio de buen tamaño y muchos lugares para recorrer. Hay muchos otros niños aquí de mi edad. Acabo de cumplir 14 en octubre. Crecimos juntos y siempre jugábamos muchos juegos de niños. O deambulábamos por las calles o íbamos al pequeño bosque que hay enseguida. Fue un buen lugar para crecer. Ahora que soy un poco mayor me doy cuenta de eso. Aquí solo hay 2 cosas extrañas: el silbido de la noche y la buena suerte. El silbido nunca me molestó realmente. Como dije, ni siquiera podía escucharlo desde mi habitación. Pero a mis padres no les gustaba hablar de eso. Así que yo dejé de hacer preguntas. Mi papá es un tipo fuerte, alto y tranquilo. Tiene un acento desde que se mudó aquí, pues es de una comunidad indígena. Como les digo, él es un hombre tranquilo. El único momento en que no está tranquilo en el día es cuando escucha el silbido. Cuando pasa eso, él habla más rápido, sus ojos se mueven también, y nos dice que no le pensemos tanto, que recordemos siempre la única regla, la gran regla: no intentes mirar hacia afuera cuando están silbando. Y tampoco es como que pudiéramos hacerlo si quisiéramos. Hay persianas grandes en las ventanas. Además, puso un par de trozos de madera y los cierra con un candado al medio para que no intentemos abrirlas durante la noche. Mi papá cierra las ventanas todas las noches antes de irnos a dormir y guarda la llave en su habitación. En cambio, mi madre, no sé qué piensa sobre los silbidos. La he visto en la sala de estar a las 3:03 de la mañana cuando comienza, aunque hace un tiempo que no la veo, pero al menos 1 o 2 veces al mes se sienta en el gran sofá de la sala a escuchar. El silbido tiene la misma melodía todas las noches. Es alegre. Es como un... ¿Recuerdas que dije que hay 2 cosas extrañas en el lugar donde vivo? Bueno, además de nuestro silbador nocturno, todos en mi vecindario tienen muy buena suerte. Es difícil de explicar. A mi papá tampoco le gusta que hablemos de eso. Pero parece que a la gente de aquí le pasan cosas muy buenas, por lo general. Son cosas pequeñas: ganar un concurso en el radio, obtener un ascenso inesperado en el trabajo, o encontrar algunas puntas de flechas enterradas en el jardín. Ya sabes, cosas pequeñas. El clima también es bastante bueno, y no hay crímenes. Los jardines de todo florecen bellamente. Hay 1,000,000 de pequeñas bendiciones, escuché decir a mi mamá cuando comenzamos a vivir aquí. Pero la razón principal de que nos quedamos aquí, por la que no nos mudamos en primer lugar,
es mi hermana Erika Daniela. Ella nació muy enferma, algo tenía en sus pulmones. Ni siquiera pudimos traerla a casa cuando nació, solo la mirábamos en el hospital. Era muy pequeña. Recuerdo, pequeña, incluso comparada con otros bebés, y no podía respirar si no tenía una máquina conectada a ella. Nos mudamos aquí porque está cerca de un hospital grande, que está a las afueras de una ciudad cercana. Tan pronto como nos mudamos aquí, Daniela comenzó a mejorar. Los médicos no podían entenderlo, lo atribuyeron a cualquier cosa que ellos estaban haciendo, pero parecían más que confundidos. Pero mis padres lo sabían. Incluso yo sabía que la mejoría de Daniela era solamente otra de las pequeñas millones de bendiciones que teníamos por vivir aquí. Así que por eso nos quedamos aquí. Incluso después de que descubrimos que por cada pequeño milagro que sucede aquí todos los días, de vez en cuando, suceden algunas cosas muy malas, pero solo suceden si miras al que silba por la noche. Nuestro vecindario tiene un comité de bienvenida. Aparecen con una cazuela de macarrones y una canasta de regalo y una carpeta de manila amarilla cada vez que alguien nuevo se muda aquí. Son muy amigables. 4 personas aparecieron cuando nos mudamos aquí hace 7 años. El comité tuvo una pequeña charla, me dio una barra de Snickers y se turnaron para sostener a Daniela. Era su primera semana fuera del hospital y ellos fueron muy cuidadosos. Luego, el comité pidió hablar con mis padres en privado, así que me enviaron a mi habitación, pero yo podía escuchar todas las palabras. El comité de bienvenida le dijo a mis padres lo agradable que era este pequeño pueblo, todas las bendiciones de la gente que vivía aquí. Le contaron sobre ganadores de loterías, ganadores de autos y muchas cosas más. Pero después, el tono cambió. La charla se convirtió en algo más difícil de explicar. Le dijeron a mis papás que todas las madrugadas a las 3:03 de la mañana escucharía un silbido que terminaría exactamente a las 3:05. El grupo de nuestros vecinos le dijo a nuestros padres que el silbido era muy silencioso, que nunca nos haría daño, que no nos lastimaría, que podíamos simplemente ignorarlo. Pero dijeron e hicieron mucho énfasis que nunca deberíamos de mirar de qué se tratara, ni intentar buscarlo. Acentuaron mucho en esa parte. Yo puse mi oído en la puerta para poder escucharlos mejor. Ellos dijeron que las personas que intentan ver al silbador, de pronto su suerte cambia, a veces trágicamente. Una nube negra se cierne sobre cualquiera que mira. Cualquier cosa que pueda salir mal, saldrá mal. En el sobre manila amarillo que les comenté, había recortes de periódicos, historias de accidentes automovilísticos, vidas arruinadas, muertes públicas, accidentes muy extraños. No todos mueren, escuché que el jefe del comité le decía a mi papá, pero la vida se les acaba, incluso si viven. Nunca más habrá luz en ellos, ni una pequeña presencia. Me di cuenta que mi madre no se lo estaba tomando en serio. Ella seguía preguntando si todo era una broma. Incluso en algún momento se molestó y acusó al comité de intentarnos asustarnos para que dejáramos nuestra casa. Le preguntó si eran racistas ya que mi papá es indígena. Mi papá la calmó. Le dijo que ellos solo trataban de ayudarnos, que él había escuchado todo ese tipo de historias con su mamá cuando vivía en su pequeño pueblo y que sabía que extrañas cosas caminan entre nosotros, sobre todo por las noches. Algunas de esas cosas extrañas son buenas y otras son malas, pero la mayoría son solamente indiferentes hacia nosotros. Después de que se fue el comité, mi papá fue a la ferretería y compró madera para tapar las ventanas, algunos candados, y las instaló inmediatamente. Esa era la primera noche en nuestra casa. Yo salí de mi habitación a las 3 de la mañana, por pura curiosidad, y miré a mi papá sentado en el sillón, despierto, abrazando a mi hermanita. Mi papá levantó un dedo cuando me vio e hizo una señal para que yo guardara silencio. Yo me acerqué lentamente hasta el sillón, me senté y esperamos. Exactamente a las 3:03 de la mañana, escuchamos un silbido que comenzaba lento.
luego, y tal como dijeron nuestros vecinos, se fue. El silbido regresaba cada noche y nunca mirábamos, solo disfrutábamos de las pequeñas bendiciones que nos daba ese pueblo. Daniela ya respiraba por sí sola. Se había convertido en una pequeña niña inteligente y fuerte. Mi papá incluso se unió al comité de bienvenida. No tenemos vecinos a menudo, porque alguien quería irse de aquí. Cuando se muda una nueva familia, mi papá y el comité les traen una cazuela con macarrones, una canasta de regalo y una carpeta de manila amarilla. Siempre puedo decir, por la mirada de mi papá al regresar a casa, si la familia se lo tomó en serio o no. Y si no lo hizo, sabía que tendríamos nuevos vecinos muy pronto. No hace mucho tiempo una familia se mudó directamente a nuestra casa de al lado. La propietaria anterior, la señora Matilda, falleció a los 105 años de edad. Había vivido una buena vida y muy larga. Nuestros vecinos parecían encajar perfectamente. Ellos creyeron lo que el comité de bienvenida les había dicho y tomaron el consejo de mi padre de cerrar la ventana con madera porque tenían un pequeño niño. No tengo idea de qué evidencia era lo que había en ese sobre amarillo. Mi papá nunca nos dejó ver, pero me imagino que debía ser cosas terribles, ya que nuestros vecinos se llevaron bien sin problemas durante el primer mes. Una noche, cuando nuestros nuevos vecinos tuvieron que irse a la ciudad, enviaron a su hijo Ramón para que se quedara con nosotros. Tenía 12 años, era un año menor que yo en la escuela. No lo conocía bien de antes, pero tan pronto como sus padres se fueron, me di cuenta que sería un mal momento. Aún así lo acepté en mi habitación. Erika estaba conmigo. Estábamos mirando caricaturas. ¿Saben quién es el que siempre silba por las noches?, preguntó Ramón. Ya no había ningún adulto en la habitación. Mi hermana y yo intercambiamos miradas. Nosotros no hablamos de eso, le dije. Yo creo que es ese tipo raro que vive en la casa amarilla de la esquina, dijo Ramón. ¿El señor Luis?, preguntó mi hermana. De ninguna manera. Él es una persona muy agradable. Ramón se encogió de hombros. No lo sé, quizás debe ser un asesino o un psicópata entonces. Erika se puso tensa. Como te dije, nosotros no hablamos de eso, le repetí. Así que juguemos videojuegos. Pasamos las siguientes horas jugando y comiendo palomitas de maíz. Luego vimos más películas. Era una fiesta de pijama típica. Pude ver que Ramón se estaba poniendo algo inquieto. Después de que mis padres nos dieron las buenas noches, mi papá cerró las ventanas, como de costumbre, y entonces Ramón pegó un brinco y se puso de pie. ¿Ustedes alguna vez han intentado mirar?, preguntó. Es casi la hora. Como cualquier fiesta de pijama típica, habíamos ignorado el consejo de dormir temprano. Yo solamente di un suspiro y dije, nosotros no. Mira, me interrumpió Ramón. Yo ni siquiera puedo intentar porque mi papá cierra las ventanas todas las noches con candado. También nuestro papá lo hace, dijo Erika. No, dijo Ramón, no lo hace. ¿Qué no acabas de verlo?, le dije, intentando sonar lo más cortante que podía. Ramón se rió. Tu papá cierra las ventanas, sí, pero no esconde la llave, dijo. De hecho, las mantiene justo en su llavero normal. ¿Y entonces?, le pregunté algo preocupado porque ya sabía lo que diría a continuación. Porque había notado que mi papá ya no se molestaba en esconder las llaves, porque nosotros nunca intentábamos mirar. Entonces, después de que tu papá cerró las ventanas, puede que por casualidad lo haya visto colgarlas en la entrada de la puerta, justo donde dejan las demás llaves, y puede que las haya tomado prestadas. Erika y yo nos miramos y su sonrisa se hizo cada vez más amplia. Estás mintiendo, le dije. De hecho, me contestó, puede que ahorita que fui al baño, abrí la ventana de la cocina. Y después se rió como un loco. En ese momento me asusté. Quédense aquí, le dije a ambos. Ninguno de los dos se mueva. Y me fui rápidamente a la cocina a comprobar si era verdad que había abierto la ventana. Si era así, sabía que mi padre se molestaría tanto. Pasaría tanto tiempo castigado. Pero me preocupaba más eso. Cuando llegué a la cocina miré la ventana cerrada y me tranquilicé un poco.
Pero, de pronto, en la oscuridad, me congelé. Comencé a escuchar los silbidos y lo podía escuchar muy fuerte. Y venían exactamente de la sala. Escuchaba los silbidos cada vez más fuerte, petrificado. No sabía qué debía hacer, no sabía si debía hablar con mis padres, cuando los sonidos de la sala me regresaron a la realidad. ¡Daniela!, grité y salí corriendo de la cocina. Ramón y Daniela estaban parados en la puerta principal, a un lado de la ventana, y Ramón no estaba mintiendo. Pude ver lo que estaba abriendo la ventana lentamente. Había escuchado las llaves hacer clic. Ramón dejó escapar una risa rápida. Daniela estaba junto a él, encorvada, asustada, pero tal vez algo curiosa. El silbido estaba justo afuera de nuestra casa. Creo que hice un sonido, tal vez grité, no puedo recordar. El tiempo se sentía congelado, pero me encontré en movimiento. No soy rápido, nunca he sido atlético. De alguna manera, sin embargo, logré llegar rápido y cubrí el espacio entre Erika y Ramón en un solo segundo. Mis ojos estaban fijos en ella, pero escuché a Ramón quitar la persiana completamente para poder mirar hacia afuera. Escuché un chasquido y luego el silbido justo al otro lado de la ventana. Tenía mis brazos cubriendo a Erika y la giré para que ella no estuviera frente a la ventana. Al mismo tiempo cerré mis ojos con toda la fuerza que me permitía mi cuerpo. La persiana se abrió de golpe y el silbido se detuvo. Sentí a Erika temblar en mis brazos. «No mires», le dije. «No te des la vuelta. No abras los ojos». Con mis ojos aún cerrados la sentía sentir en mi hombro. Extendí mi brazo con el que no tenía abrazada a Erika. Intenté tocar a Ramón. Mi mano rozó su brazo. Él estaba temblando más que Erika. «¿Ramón?», pregunté. Solo hubo silencio. Moví mi mano por la ventana buscando la madera para cerrar. Pude tocar el vidrio. Estaba muy helado para haber sido esa época del año. Pero pude cerrar la ventana poco a poco, intentando moverme lo menos posible para no poner a Erika frente a la ventana. Finalmente logré hacerlo. Abrí mis ojos y una luz tenue entraba desde la cocina. Pude distinguir a Ramón, pálido, mirando la ventana ahora cerrada. «¿Ramón?», pregunté de nuevo. Él se giró hacia mí y dio el grito más espantoso que he escuchado en mi vida. Todo se convirtió en una ráfaga de movimiento. Las luces se encendieron. Nuestros padres llegaron corriendo. No volteé a mirarlos, mis ojos estaban pegados en Ramón. Estaba pálido. Se había mordido el labio con tanta fuerza que tenía una línea de sangre. Estaba temblando. Incluso se orinó. «¿Qué pasó?», preguntó mi papá detrás de mí. Yo me las arreglé entre señas y palabras para decirle que él había mirado. Nunca había visto a mi padre tan asustado. Esa noche lo vi. De pronto un inmenso se notó en su cara. ¿Solo Ramón?», preguntó. Yo asentí con la cabeza que sí. Mi papá dejó escapar un suspiro. Parecía aliviado. Pero luego se volteó hacia Ramón y su cara cambió. Me pregunté si se sentía mal porque él había visto, o aliviado de que nosotros no lo habíamos hecho. Supongo que eran ambas. Lo peor ocurrió cuando llamaron a la puerta. Todos nos congelamos y Ramón comenzó a gritar. No abras», dijo mi mamá. Tenía su rostro asustado. Yo siempre había pensado que era una escéptica, que solo bromeaba con lo de la ventana y el silbato. Pero esa noche todos nos convertimos en creyentes. El golpe volvió a sonar, ahora más fuerte. «Por favor, no abran la puerta», dijo Ramón. Mi papá se acercó a él y lo abrazó. «No lo haremos, lo prometo. Nada va a entrar aquí esta noche». Después siguió sonando. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes. Sacudían la puerta. Ramón volvió a gritar
Erika no me soltaba, me tenía abrazado. Mi mamá se acercó y se arrodilló a nuestro lado. Nos envolvió a mi hermana y a mí en un abrazo. «Llama a la policía», dijo mi mamá. Los golpes se detuvieron un instante y mi papá miró por encima del hombro. «¿Tú crees?», le dijo. De pronto, nuevamente golpes en la puerta. «Llama a la policía», dijo lo que sea que estaba al otro lado de la puerta. Su voz sonaba idéntica a la de mi madre. «Policía, policía, llamar a la policía». Era como un loro. Repetía todas las palabras que habíamos dicho. Mi mamá nos acercó más en el abrazo. «Policía, policía, policía». «Por favor, detente», le escuché que susurró. «No creo que llamarlos ayude», dijo mi papá. «¿Cómo sabremos cuando realmente son ellos los que tocan la puerta?». Los golpes volvieron con más fuerza que antes. Después se detuvo. Escuché pasos. Y después golpes que venían de nuestra puerta trasera. Todos nos volteamos hacia la puerta trasera como esperando que entrara algo. Pero luego regresaron a la puerta de enfrente. Después atrás. Después en cada ventana de la casa había golpes. Como si estuviéramos viviendo dentro de un tambor, con una docena de personas tocando al mismo tiempo. «Por favor, para», gritó Ramón. Pero los golpes no cesaron. «No le diré a nadie», dijo Ramón mirando a la puerta. «Te prometo que no le diré a nadie lo que miré. Por favor, vete. Por favor, déjame». Esperamos casi un minuto. Entonces lo oímos caminar nuevamente. Y un suave toc, toc, toc en la ventana donde Ramón había visto. Ramón comenzó a llorar, cada vez más fuerte. Mi papá lo abrazó, le pasó los dedos por el cabello, pero nunca le mintió. Nunca le dijo que todo estaría bien. Los golpes en la ventana continuaron durante el resto de la noche. Nosotros nos juntamos todos en la sala de estar, abrazados. Eventualmente mi mamá nos llevó a la habitación. Mi papá se quedó ahí, parado, mirando a la ventana. Pero en cuanto llegamos a nuestra habitación, los golpes volvieron a ser tan fuertes que era imposible ignorarlos. Tenía miedo de que la puerta no soportara. Cuando volvimos a la sala, los golpes nuevamente dejaron de ser tan fuertes. Solo el toc, toc de la ventana. Ninguno durmió esa noche. El sonido de la ventana se detuvo alrededor de las 6:30 de la mañana. Esa es la hora en la que sale el sol aquí. Esperamos otras 2 horas antes de que mi papá abriera la puerta. Nos mandaron a nuestra habitación primero. Después escuché que gritó: «Está bien, pueden salir». Los padres de Ramón regresaron a la hora de la comida. Mi mamá y mi papá acompañaron a Ramón a su casa y entraron todos un rato. Eric y yo observábamos desde la ventana de nuestra casa. Estuvo pegada a mí todo el día. Siempre me tenía de la mano. Cuando mis padres regresaron se veían sombríos, pero no nos dijeron nada. Era un domingo y actuaron como si fuera normal. Pedimos pizza y vimos una película. Esa noche dormimos todos en la habitación de mi padre. Y nadie llamó a la puerta. No vimos mucho a Ramón ni a sus padres el resto de la semana. Pero el jueves había un camión de mudanza en la entrada. Eric y yo los vimos empacar todas las cosas después de la escuela. Lo que más me llamó la atención era la cara de cansancio que se veía en ellos. Los tres tenían ese rostro, sin luz, pálido. Incluso desde el otro lado de la calle me di cuenta que algo estaba muy mal. Ramón y su familia se fueron antes del atardecer. Recordé lo que el comité de bienvenida le dijo a mis padres cuando llegamos. No todos los que miran a quien silba mueren, pero incluso si viven, su luz se apaga. El resto de sus vidas está lleno de desgracias, 1.000.000 de pequeñas tragedias. Yo creo que los padres de Ramón debieron mirar también, ya sea para consolarlo, tal vez porque no lo creían, o tal vez para compartir la carga que él traía. Yo miro a Erika todos los días, feliz, joven, viva, y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera sido tan rápido, si no lo hubiera cubierto esa noche en la ventana.
¿Habría mirado también ella? ¿Habría tenido que mirar yo también para compartir esa carga? No lo sé, y me alegro de no tener que averiguarlo. Todavía vivimos en esta casa. Todavía escuchamos a nuestro silbador pasar por las noches. Las bendiciones, la suerte, todo eso es demasiado bueno para dejarlos. Pero tenemos cuidado. Ya no recibimos a gente en casa y mi papá esconde muy bien las llaves. Y tampoco es como que nosotros vayamos a buscar algo que no necesita ser buscado. Si disfrutaste de este video, te pedimos que te suscribas para que no te pierdas nuestros próximos relatos y también que vayas a nuestro canal y veas lo que ya hemos publicado. Estamos seguros que te gustarán tanto como este. Buenas noches. La consulta ha terminado.